Como hemos advertido a lo largo de estos días, hemos venido escuchando una serie de relatos en el Evangelio que juntos nos dan la real dimensión del camino que estamos haciendo para poder acoger al Mesías que ya viene. Realmente, aun cuando los relatos en el tiempo, en la medida cronológica, reclaman naturalmente cada uno su lugar, cuando día tras día, en esta semana inmediatamente anterior a la celebración del nacimiento, cuando día tras día hemos tenido la oportunidad de irlos escuchando, nos van formando como una historia, además palpitante, entrañable, que nos permite descubrir la acción concreta y cercana de Dios al enviar a su Hijo. La preparación, el anuncio, cada uno de los personajes, la figura de José, la figura de María, en fin, cada relato que hemos hecho, con los que hemos hecho camino, nos ofrece esa ventaja. Así que, uniéndolos, vamos también como armando toda esta historia con los ejemplos o con las realidades más especiales para poder llegar a la meta que nos hemos propuesto. Hoy el texto que se nos da, tomado del evangelista San Lucas, es el relato de la visitación. O sea, ya han sucedido varias realidades para poder hoy determinar ese gran acontecimiento. ¿Cuáles realidades? Ha habido un anuncio para la llegada de quien será el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Ha habido un anuncio para la llegada del Mesías, Jesús. Estas dos mujeres, Isabel, que ya espera a su hijo, María, que ya espera al Salvador, ahora se encuentran. Por eso, con lujo de detalles, San Lucas nos narra que después de la anunciación, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Y el gesto de María solamente se da en la medida en que entiende lo que acaba de ocurrir por labios del ángel. María irá a acompañar a su prima, de quien acaba de conocer, espera ya un hijo. Y ella entiende que el haberse enterado es como una especie de invitación, no solamente para acompañar, sino también para servir. Muchos de los estudiosos de la Sagrada Escritura y de los teólogos, en el fondo, descubren en el gran gesto de la visitación una expresión nítida de lo que significa el servicio concreto e inmediato frente a la necesidad de alguien, en este caso, obrado por la Madre de Dios. Es lo primero que ocurre aquí. Según también los estudiosos de la Biblia, el lugar donde habitan Zacarías e Isabel no es un lugar cercano a la morada de María, pero precisamente la distancia hará que en ese recorrido María pueda interiorizar de mejor forma la experiencia que acaba de vivir y luego, cuando se suceda el encuentro, poder expresar con toda la fuerza lo que ha sido capaz de comprender. Por eso, esta página es para poderla contemplar como con elementos, decimos nosotros, interiores y también elementos exteriores. San Lucas nos dice que una vez llega a esa ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció, dice San Lucas, que en cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó. Ya vamos a recoger qué es lo que ha exclamado Isabel. Pero es muy interesante que el evangelista utilice un término para poder describir cuál es el gozo del encuentro y de la acogida. Saltó la criatura en su vientre. La primera lectura que hemos escuchado hoy, sin ningún tipo de reservas o de disimulos, nos habla con total claridad acerca de la expresión que se vive cuando la alegría rebosa en el corazón. La lectura que es del Cantar de los Cantares nos dice: la voz de mi amado. O sea, cuando alguien escucha la voz del amado, véanlo aquí, llega, y la experiencia es saltando por los montes, brincando por las colinas. Saltar o brincar indudablemente es sinónimo de esa experiencia profunda que se vive cuando se toca de cerca el gozo o la alegría. Creo que todos nosotros, indistintamente de la experiencia que hayamos tenido por una u otra realidad, en algún momento hemos brincado o saltado de alegría, por emociones propias, por emociones de los que son cercanos a nosotros, por emociones colectivas, como cuando hay un triunfo, como cuando hay una conquista, como cuando hay algo inesperado y se da, y terminamos brincando, saltando, abrazándonos, en fin. Esa experiencia relatada, digamos, en la dimensión que la ofrece San Lucas, es lo que ocurre con la criatura que Isabel lleva en su vientre al momento de escuchar el saludo de María y, digámoslo de manera concreta, al poder sentir cerca la presencia también del Salvador que está en el vientre de su madre. Por eso la gran imagen hoy día, a la luz de este Evangelio, es el encuentro no solo de dos madres, sino el encuentro de dos criaturas que aún no han nacido. Y bien lo dice la imagen, quien el primero en poder alegrarse, gozarse con la presencia del Mesías ha sido un niño no nacido. Y es lo que relata San Lucas. Cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Y entonces, toda esa experiencia de la alegría, del gozo, habría que hilarla de manera menuda para poder descubrir con toda esa serie de personajes que nos relata San Lucas todo lo que cada uno nos ofrece como enseñanza. Isabel, de quien ya hemos hablado en algún momento, María, de quien hemos hablado en algún otro momento, la criatura del vientre de Isabel, de quien conocemos su nombre y su misión, el Mesías que aún no ha nacido, pero ya está ocasionando este tipo de situaciones. Será un poco el esbozo de lo que ocurra después cuando empiece su misión. Muchos saltarán de gozo, muchos se alegrarán al poder escuchar sus palabras, al poder verlo, al poder sentir su poder que transforma, que convierte, que sana, que libera, que perdona, que da nueva vida a todos. Y eso es razón suficiente para saltar, para brincar de gozo. Así que es apenas un abrebocas de lo que significará en el fondo la presencia y la misión del Mesías para la humanidad. Pero hace un momento decíamos, hay una serie de experiencias interiores y otras exteriores. Las interiores, quedémonos con una: el silencio de María, que luego se traducirá
en alabanza dirigida a Dios. Silencio que se traduce en alabanza. El relato no nos deja suponer que haya alguien más que haya acompañado a María en este viaje. Por eso la tradición siempre o regularmente nos ubica las imágenes de las dos mujeres y las que son, digamos, más osadas, me refiero a las imágenes más osadas, pues de las dos mujeres y de las dos criaturas. Ocurre que lo que se da en ese viaje, en ese trasegar hasta ir a encontrar a su prima, es la oportunidad para poder, ya lo decíamos, guardar silencio, reflexionar, pensar profundamente, preguntarse, intentar responderse, elevar la palabra a Dios para pedirle luz, claridad frente a todo lo que está ocurriendo. Recuerden que la gran diferencia entre la anunciación a Zacarías y la anunciación a María radica en que María cree de inmediato y accede a la voluntad de Dios, no aparece por ninguna parte duda frente a lo que acaba de escuchar, pero no porque lo comprenda todo, sino porque sabe que si es de parte de Dios, Dios obrará. Aún así quedan interrogantes y seguramente surgen en ese camino, en ese viaje. Muchos aparecerán. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar de un lugar a otro, en lo que sea, en flota, en avión, en carro particular, en fin. En caballo. Cuando uno viaja solo y el viaje es largo, aparecen esos momentos de silencio que son ocasión propicia para dejar que la mente y el corazón vuelen. Cuando vamos viajando y nos ponemos a pensar, seguramente vienen a nuestros recuerdos, son empujados por el corazón muchas realidades o muchas memorias de lo que pasó, de lo que estamos viviendo, de lo que nos gustaría que sucediera. Y a veces ocurre que esas son las oportunidades para poder acomodar muy bien ciertos aspectos, para poder dar luz a ciertas realidades, para al final saber qué hacer, o qué decisiones tomamos, o qué opciones tenemos, hacia dónde nos vamos a inclinar. Cómo es importante el silencio en la vida de todos y cómo es de necesario el silencio en la vida del creyente. Necesario, porque es la ocasión para poder dejar que el Señor contraste nuestros pensamientos, nuestros deseos, para poder descubrir mejores luces. Es necesario el silencio. Y vivimos en un mundo de bullicio y de escándalo que a veces no nos da la oportunidad para favorecer ese silencio. Por eso el ejemplo que he traído, porque viajando a la fuerza tenemos que estar en silencio, a no ser que queramos amargarle el rato al compañero de viaje que va al lado de nosotros. Pues la idea es que haya espacio para poder buscarnos, encontrarnos, interrogarnos, iluminar. Guardando las debidas proporciones, creemos que es lo que ha ocurrido con María en ese viaje. Silencio mientras va, para poder preguntarse, para poder descubrir todo lo que ha pasado, lo que ha vivido recientemente, lo que sucederá. Cuántas angustias quizá van apareciendo en el corazón, pero a la par, cuántas certezas. Qué confianza es la que envuelve la vida de María para haber dicho sí y ahora esperar a que Dios obre. De modo que ese silencio, lo decíamos ahora, luego se convierte en toda una exclamación, una proclamación, un reconocimiento de las grandezas de Dios.
para todos, y de un modo especial fijando la mirada Dios en ella para poder cumplir su promesa, la de Dios, para la humanidad. No tenemos hoy esa parte del Evangelio, pero todos conocemos que en el momento del encuentro, del saludo, del brincar, del saltar, del gozo, del abrazo, al final María termina en lo que conocemos en el relato del Evangelio, regalándonos esa famosa exclamación que hemos asumido como una oración, el Magnificat, para decir cuán grande es Dios, todo lo que ha obrado en beneficio de la raza humana, cómo ha fijado su mirada en mí, que soy la criatura más pequeña, pero bajo esa realidad su voluntad no tendrá freno. El Mesías vendrá y pondrá, digámoslo de manera escueta, todo en su sitio. Habrá un reino de justicia, de verdad, de paz. Es la expresión profunda de lo que María proclama. Silencio que se convierte luego en una exclamación. Así que creo que tenemos por ahí la primera enseñanza del Evangelio. El Adviento, ese cercano Adviento a la Navidad, es la oportunidad para que favorezcamos el silencio, descubramos lo que Dios quiere decirnos y podamos luego expresar lo que el Señor suscite a la luz de esa experiencia. Silencio que se convierte en exclamación. Y luego, lo que advertíamos mencionando, que además de las realidades interiores, hay unas realidades exteriores, en lo que nos ofrece propiamente este relato al hablarnos no solamente de la soledad, en este caso, la soledad que vive María por un lado, la soledad que vive Isabel por el otro. Esa soledad terminará convirtiéndose luego en un encuentro gozoso. Eso también conviene que lo hagamos. Poder pensar de qué manera esta experiencia, este camino para nosotros reclama un momento para que nos lo regalemos sin que nada nos distraiga. Es la única forma de poder descubrir claramente qué es lo que desea Dios de nosotros, cuál debe ser nuestro compromiso, nuestro propósito, y cómo ese propósito, aun cuando lo encontramos fácilmente en la soledad, está dado para que podamos vivirlo en comunidad, juntos. Cuando hablo de comunidad, quiero decir toda clase de comunidad, empezando por los más cercanos, con quienes convivimos, quienes son significativos para nosotros, a quienes amamos. Por eso el relato también describe eso. María ha recibido el anuncio, está sola. Isabel ha quedado encinta, está sola. Y es como si ambas esperaran un momento especial y una persona ideal para poder hablar de esas realidades que nadie más comprendería, porque no han sido tocadas o dadas precisamente por esta realidad divina. En otras palabras, necesitan hablar de esto con quien pueda comprender esto. El silencio de cada una se transforma en una compañía ideal para poder abrir el corazón y sin nada que pueda detener lo que del corazón fluye, hablar de toda la experiencia que van viviendo. Por eso, la primera expresión que Isabel da al escuchar el saludo de María, que entre otras cosas no sabemos cómo fue el saludo de María, o sea, qué palabras utilizó, la primera expresión de Isabel es: bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre. Y luego, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y explica todo lo que está viviendo, ella y su criatura. Cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque le ha dicho el Señor todo aquello que se cumplirá. Así que esa soledad que luego se ve, dijéramos, una realidad distinta en el encuentro, invita a poder abrir el corazón. Necesitamos momentos a solas, no para quedarnos ahí, sino para que identifiquemos cómo podemos hacer una vida compartida de mejor manera. Vida compartida. Ahí aparece ese elemento que ahora idealmente mencionábamos como realidad exterior. Por un lado decíamos soledad, silencio que se transforma o que termina convirtiéndose en una exclamación o en una alabanza. Y por otro lado, soledad que termina descubriendo el modo de poder compartir la vida. Al final, un elemento importante. La última frase que menciona Isabel será la tarea para poder hacer este camino con el ánimo de también poder saltar de gozo, brincar de alegría, poder hacer esos necesarios momentos de soledad, poder hacer esos necesarios momentos de silencio. Eres bienaventurada porque has creído en lo que te ha dicho el Señor, sabiendo que se cumplirá. El último que menciona Isabel. Jesús, luego de su ministerio, nos dirá: todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica, ese es mi hermano, mi hermana, mi familia. Escuchar al Señor, creer en el Señor, dejar que su palabra obre en nosotros. Esa puede ser una buena clave de preparación frente al Señor que ya se acerca. Que así sea. Que así sea, Padre.